Saludos, saludos país, aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Jueves, tiempo de conversar de agropecuaria y de muchas cosas más. El país político atrapado en sus dilemas. Una información importante. Ahora yo me entero que el general Matos de la Cruz es el director de la DNCD. José Eugenio Matos de la Cruz, un militar que se puede decir un donoroso dentro de lo que cabe en la República Dominicana. Uno nunca sabe por quién están doblando las campanas en la iglesia, pero este parece un general muy recto y ha dicho que hay militares implicados en el caso de los 1000 kilos de coca del buque que vino de Sudamérica y que enseguida lo despacharon y salió rumbo a Puerto Príncipe. Y entonces todavía no ofrece los nombres, pero uno aquí siempre dijo quién es el dueño del buque que enseguida lo despacharon. Juan Francisco establecía claramente de que la ley contempla de que ese buque u otro medio de transporte, puede ser un avión o puede ser una jipeta o un camión, si lo agarran con droga prohibida, con narcóticos prohibidos, debe ser incautado porque sigue siendo parte del cuerpo del delito. Sin embargo, el buque siguió su rumbo hacia Puerto Príncipe y los medios de comunicación se hicieron eco de la información. Nosotros preguntamos quién será el dueño de ese barco que lo despacharon enseguida, y decíamos, es posible que la droga sea de alguien que está vinculado con poderes en el Estado, militares o en el Palacio, y no informaron a tiempo de quién era la droga y la incautaron, la agarraron, y después que la agarraron entonces se asustaron y despacharon el buque. Ahora dice el general José Eugenio Matos de la Cruz que hay militares implicados. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y militares están involucrados en el tráfico de 1000 kilos de cocaína que fueron decomisados la pasada semana en el puerto de Jaina Oriental y que fueron transportados en un buque desde Colombia. Eso lo comentamos y dijimos, ahí hay mano poderosa. Juan Francisco decía, ningún pobre dueño de un barco como ese. Se supone que hay ricos metidos, que hay gente de poder implicado, que hacen parte de esa red, de esa mafia. Ahora, parece ser que no notificaron a tiempo de quién era la droga, porque aquí de cada 10 cargamentos de droga que entran, solo uno lo detienen, 9 lo dejan pasar. No es que los servicios de inteligencia del país sean malos, no, son buenos en términos profesionales. Lo que pasa es que hay implicados en el tráfico y dejan pasar. Hay que recordar el caso de Guerrero Hiraldo, era director de operaciones de la DNCD y, de acuerdo a lo que salió en la prensa, era el hombre que carreteaba las drogas ahí en el este. Llegó un momento en que Estados Unidos lo jala y lo extradita porque ya había que frenarlo. Entonces, es que la iglesia está en manos de Lutero. Simplemente eso. Ahí en Barahona, a un implicado en narco, le dan una libertad ahí regulada porque tiene un tema de cáncer, 5 días en una clínica o en su casa y el fin de semana a la cárcel. A otro le cantaron 5 años y a los 3 sale. Es decir, aquí como que hay manos suaves con el narcotráfico, porque es que eso mueve mucho dinero. Entonces lo que Estados Unidos extradita o piden extradición, allí hacen unos acuerdos, unos arreglos, de que por informaciones, pero finalmente en 5 años están aquí. Caso Maconi, que ahora está preso por otro alijo en el buque que venía de las Bahamas, o el caso Toño Leña que anda por ahí, o el caso Quirino, fue el que más duró, que duró 10 años, y después hubo unos arreglos ahí. Carájole. Entonces mucha gente se mete en eso porque ve que se puede salir rápidamente del tema. En Colombia ejecutaban a los narcotraficantes, había problemas. Aquí no.
Aquí esto grande no, ningún peje grande aquí cae en un intercambio de disparos con los agentes de la DNCD. Porque hay arreglo. Y en este paísito, ¿quién no conoce a quién? Aquí todo el mundo se conoce. Y aquí siempre hemos dicho que cuando, por ejemplo, la policía quiere agarrar a alguien, a un delincuente, lo agarra. Porque saben dónde está. Ellos sabían dónde estaba el de Santiago, el teniente aquel, la soga, pero nunca lo fueron a buscar. Pero sabían dónde estaba la soga. Son de las cosas de este país de Dios. Pero bueno, uno tiene que seguir mirando cosas cada día. A propósito de los movimientos huelgarios, el tema de los precios de los combustibles, a Felucho Jiménez, que si él fuera más inteligente, él no hablara, se quedara calladito, porque calladito le va mejor. Se le ocurrió decir que la baja en los precios de los combustibles eran desproporcionadas, que no se podía bajar tanta. Sin embargo, el movimiento del transporte, que son empresarios, han establecido que esos precios están demasiado altos y que la carga impositiva que tiene el gobierno es desproporcionada. Y aquí se ha planteado en el país de que tenemos los combustibles más caros de todo el continente. Y a Felucho se le ocurre decir que las bajas han sido desproporcionadas. Y el gobierno bajó porque tiene una presión en la sociedad con el tema de los precios de los carburantes que el gobierno no la aguanta. Pero no es que el gobierno no la aguante, es que el pueblo no aguanta los precios de los carburantes. Entonces el gobierno, sacudido por la presión social, ha ido bajando los precios. Y a Felucho se le ocurre decir que las bajas son desproporcionadas. Desproporcionados, Felucho, son los impuestos que este gobierno y el pasado y el anterior le han puesto a los carburantes. Porque los precios del petróleo a nivel internacional no están tan altos. Y aquí se han establecido y se han publicado escalas a cómo estaba el barril de petróleo en el 2002, en el 2001, en el 2004, y a cómo estaba la gasolina y el gas. Y en aquel momento, siendo el precio del barril de petróleo 2 veces lo que tenemos hoy, los combustibles tenían menores precios. Pero bueno, aquí hay una presión mediática desde el gobierno con la llamada bocina, que quieren hacer pasar como verdad lo que es mentira. Y ahí viene entonces toda la teoría de la posverdad. Aquella mentira que a fuerza de repetirle en los medios y de maquillar cifras, estadísticas y de tener toda esta bocina para justificar, entonces convierte en una mentira en verdad. Y ahí viene entonces que estamos gobernados por el reino de la posverdad. ¿Y qué es una posverdad? Una posverdad, exactamente eso. Una mentira convertida en verdad a fuerza de repetición y de retorcimiento del discurso en los medios de comunicación. Pero bueno, son de las cosas. Un día la soga romperá. Y va a romper por lo más grueso. Porque hasta ahora lo que se conoce aquí es que la soga rompe por el lado más delgado. Por eso el artículo de hoy de Claudio Camaño. No nos dejan alternativas, dice Claudio Camaño. Los pueblos no eligen los métodos de lucha. Es más, ni siquiera eligen luchar, dice Claudio Camaño. Y eso es verdad. Responden a las acciones de los gobernantes. Dice, responden a las acciones de los gobernantes. Y yo diría, responden con la lucha a las acciones de los malos gobernantes. Responden con la lucha a los desmanes de los gobernantes. Responden con la lucha, esto lo estoy diciendo yo, a las acciones de los que mal gobiernan una nación, como es el caso nuestro. Entonces, ese artículo de Claudio Camaño de la fecha encuentra explicación en estas cosas. Cómo manejan el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, la impunidad en la justicia y el descaro de políticos como Felucho, que se atreve a decirle al país que las bajas en los combustibles de los últimos días son desproporcionadas.
Y entonces alega que van a entrar en deuda y en déficit. Cóñole, qué timbales. Entonces Claudio sigue diciendo que los pueblos responden a las acciones de los gobernantes y lo hacen en el escenario y circunstancias a que se les empuje. Claudio hace rato que está planteando en este país que el método de lucha de este pueblo no está definido, se va a definir en el marco de las circunstancias y que están arrinconando al pueblo y que en cualquier momento el pueblo va a elegir un método de lucha que no va a ser el electoral. Y para eso hay que prepararse. Para eso hay que prepararse. Y los gobernantes se creen que van a contar siempre con un ejército que pueda masacrar al pueblo, con una policía represiva. Pero hay un momento en que en esos cuerpos militares surge alguien con una vocación de patria, indignado por los malos actos de los gobernantes, que dicen, no, pero ya está bueno. Y entonces se rebelan y con ello arrastran a una buena parte de ese ejército, porque ese ejército está formado por gente de pueblo. Muchos, la mayoría se corrompe, porque han creado una cultura del enriquecimiento ilícito. Y en eso Estados Unidos ha jugado su papel de permitir y de inducir a la alta oficialidad a la corrupción para que no tengan moral para abrazar la causa del pueblo. Es decir, Estados Unidos ha empujado esa práctica, esa cultura, esa manera de que la alta oficialidad llegue al camino del enriquecimiento rápido e ilícito para desmoralizarla. Y después viene con el chantaje de pedirle en extradición. Porque es la superpolicía del mundo. Y entonces aquí una parte importante de la alta oficialidad han entrado en el juego del caramelo a chupar y no saben que con ese mecanismo lo narigonean. ¿Qué narigonearlo? Ponerle una argolla aquí como hacen con los bueyes cuando tienen que juntarlo para poder arar y le meten jornada de 12, 14 horas en el día, arando, desde las 4 de la mañana, porque le ponen un narigón. Entonces eso ha hecho Estados Unidos con la alta oficialidad en la República Dominicana y en América Latina, que una gran parte de ella ha caído en el circo ese. Ha entrado en esa política del caramelo. Venga, chupe. Y después que chuparon, lo tienen cogido. A ellos y a los políticos. Porque Estados Unidos conoce aquí todos los políticos que se han metido en la corrupción y conoce lo que pasa en la justicia. Dejar hacer, dejar pasar, y cuando le convenga lo jalan. Es decir, cuando la práctica política de un gobernante o de un político, de un congresista o de un alto oficial no le convenga a ellos, lo jalan. Por eso dice Claudio Camaño, cuando las instituciones funcionan, las luchas son institucionales. Pero cuando el poder político secuestra las instituciones, hay que buscar otras alternativas. Es decir, si la democracia funciona, la lucha política es institucional. Es en el marco de la democracia. Y la democracia se rige, en el caso nuestro, por un sistema electoral. Ahora, ¿qué sistema electoral tenemos? Altamente viciado, corrompido, tutelado, manipulado. De ahí viene todo el tema de los fraudes electorales, de cómo manipulan los resultados de un proceso. Pero es que cuando se llega a ejercer el voto, ya hay una manipulación del proceso electoral. Porque, ¿cómo han manejado la cosa? El clientelismo, dar dinero. ¿Dinero de quién? Del erario. Lo hacen los regidores, los alcaldes, los congresistas, los senadores, los ministros, el presidente de la República, todos. Y entonces, es un sistema electoral viciado, no es transparente, no es equitativo, no es igual para todos. ¿Cómo compite un candidato a senador por el partido Alianza País con un senador vigente? O con un ministro del gobierno que aspira a ser senador por Azua, por La Vega, o por Barahona, o por cualquier otra provincia. No puede competir, no tiene dinero para competir. Entonces, han viciado
despreciado la institucionalidad. Todos lo saben. Naturalmente, los hombres, las mujeres del sistema, como son los del PRM, o los del PRD, o los reformistas, concursan y luego hacen arreglos para que le compensen lo que ellos invirtieron en campaña. Pero ¿cómo puede competir Alianza País o la izquierda con ese sistema, en el marco de este sistema corrompido, manipulado, que todo es un comercio? No pueden, no pueden. Entonces, la institucionalidad democrática no funciona. El pueblo tiene que procurar otro método de lucha. Usted que me está viendo sabe a qué me estoy refiriendo y sabe a qué se refiere Claudio Camaño. No le dejan de otra al pueblo. Sigue diciendo Claudio: en nuestro caso, el secuestro de la institucionalidad es total. Las alternativas son pocas, dice Claudio. ¿Cómo hacer que el gobierno obedezca al pueblo, que es el soberano? Y dice Claudio: no me refiero al desahogo de que pueda convocar una huelga un día, o de que pueda hacer un ejercicio como lo estoy haciendo yo acá, o como lo hace todo el elenco de Voz para el Cambio, de desahogarnos. No, me desahogo yo diciendo estas cosas, o Juan Francisco, o todo el equipo nuestro acá. Pero el pueblo, ¿cómo se desahoga? Por la vía electoral cada 4 años. No es posible. Son procesos e instituciones secuestradas. Entonces, van acorralando al pueblo y no le van dejando otra alternativa que no sea las calles. Y ahí viene la expresión de Narciso Isaconde, que dice que hay que ejercer una democracia de calle. Se está refiriendo a este marco institucional que tenemos secuestrado. Pero bueno, ellos no lo entienden. Hasta ahora solo vuelan la cabeza de los pobres. Cuando empiecen a saltar cabezas de los ladrones, de los represivos, entonces empezarán a entenderlo. Es como el caso de la delincuencia. Aquí hace 18, 20 años, 22 años, nosotros mismos empezamos a hablar del tema de la delincuencia. Y decíamos, la sociedad dominicana se está colombianizando. Y la gente del poder no hacía caso. Se fue agravando. La sociedad dominicana se está mexicanizando. Porque México llegó un momento en que superó a Colombia en términos de la violencia y de la inseguridad y de los atracos y de la delincuencia. No hicieron caso. Porque todo aquello se daba en el Capotillo, en Gualé, en los barrios de los pobres. Pero esa delincuencia llegó al Naco, a Arroyo Hondo. Entonces, lo ha ido copando todo. Y así va a pasar en el marco político. Así va a pasar en el marco político. Yo espero estar vivo cuando llegue el momento de que salten cabeza de lo que se creen intocables. Pero no son solo los políticos. Hay que ver lo que hacen los banqueros. Lo de la banca formal es un sistema de latrocinio organizado, amparado en el marco legal vigente. Porque ellos se han cuidado de empujar leyes que le permita a ellos hacer los robos que hacen con esa mampara legal desde los bancos formales. Y la gente va y se presta para que lo atraquen. El que anda con una tarjeta de crédito sabe que lo están atracando. El que va a un banco y coge un préstamo sabe que lo están atracando. O el que va y deposita su dinero en un banco sabe que están llevando su banco para que aquello haga negocio con su dinero. El dinero del ahorrante lo prestan al 24%, al 18%, al 30%. Pero al que ahorra le pagan el 3% anual. Lleve usted que me está mirando $1 millón de pesos a un banco, a cualquiera. Al de Reserva, al Banco Popular, al BH de León, a cualquiera. A ver cuánto le van a pagar al año. El 3% al año. Significa que es una tasa de 0.12%, más o menos. O de 0.30%. Busque usted prestado ese mismo millón. A ver cuánto le van a cobrar todos los meses. Búsquelo. Y entonces usted dirá, carajo, Dios, pero ¿y esto qué es? Esto es injusto. Porque hay un marco legal que le permite a ellos el atraco.
porque tienen un Congreso a su servicio. Para eso funciona el hombre del maletín. Para eso funciona el hombre del maletín. Bueno, aquí hace mucho calor, los temas también dan calor, ¿verdad? Vamos a una pausa, señor director.